Para la creación de las tablas tenemos ya el script en una nota creada, lo cual pegamos en el Postgre. Una vez que se pega, lo ejecutamos y después si nos vamos a la tabla, al lado izquierdo y refresquemos, vamos a ver que tenemos creado las tablas. Para crear las tablas individualmente, vamos a tablas, crear nueva tabla y desde allí pondremos el nombre de la tabla con sus características. Una vez que creamos la tabla, empezamos a colocar las columnas. Ponemos el nombre de la columna. eh, Ponemos el tipo de dato. Y otras características como no nulo o si es clave primaria. Seguimos colocando columnas con el botón de más y procedemos a colocar la siguiente columna con sus características. El siguiente con su nombre, el tipo de dato, si es no nulo. Una vez que está realizado la tabla, lo guardamos y procedemos a verificar si se guardó o no. Seguimos creando la tabla. Creamos la siguiente tabla. Colocamos el nombre de la tabla. Nos miramos en la nota de la siguiente tabla, el nombre. Colocamos la columna con el nombre de la columna, el tipo de dato que llevaría esa columna, si es no nula, si es clave primaria. Agregamos otra columna. Si es no nula, agregamos la siguiente columna con su nombre respectivamente, con el tipo de datos respectivo. Y una vez que hayamos creado las diferentes columnas, guardamos. Si tiene una clave foránea, vamos a la columna que corresponda, agregamos una nueva columna y en columnas agregaremos la clave foránea. Una vez que está realizado, agregamos y guardamos. De la misma manera, seguimos con la siguiente tabla, nombre de tabla, agregamos las columnas, con su nombre, el tipo de dato, si es no nulo, si es clave primaria.
agregamos la siguiente columna. Si es no nulo, siguiente columna. Elegimos el tipo de dato, que pueden ser integer, caracteres, datos, fecha, dependiendo del tipo de datos o de columna, agregamos el tipo de dato. Una vez que tenemos, guardamos. Verificamos si está creada la tabla. Vamos a la siguiente tabla, que es la última. Colocamos el nombre de la tabla. Agregamos columnas. Nombre de la columna. Tipo de dato. Miramos si son claves primarias, no nulas, y así seguimos con las siguientes columnas y sus respectivos nombres. Siguiente columna, verificamos el nombre en el script que tenemos en una nota de texto. Siguiente columna, agregamos como corresponde. Siguiente columna, el tipo de dato. Una vez que hayamos realizado este tipo de carga, verificamos como en esta tabla también tienen clave foránea. Agregaremos una nueva columna, editaremos la columna para de esta manera colocar si tienen una o dos claves foráneas. Una vez que hayamos realizado eh, la carga de clave foránea correctamente, agregamos y guardamos. Como esta tabla tiene dos claves foráneas, agregamos la siguiente en las columnas con los datos correctos. Una vez que está realizado, guardamos y verificamos que se encuentran. En esta parte rellenaremos los datos para una nueva conexión. Para eso vamos a la solapa de conexión, nueva conexión, y de esta manera rellenaremos con los datos correspondientes. En este caso, tabla, base de datos, el tipo
de base de datos es PostgreSQL. Después en hostname colocamos localhost. Después en database a cual corresponde, TP3. Después en nombre de usuario, Postgres. Y después en el seguridad colocaremos el código que teníamos en el pgadmin. De esta manera testeamos la conexión, colocamos OK y iremos a la solapa con la flechita de SQL y verificamos los datos que estén correctamente como anteriormente habíamos cargado. En este caso es public. Vamos a propiedades, rellenamos si no están los datos correspondientes de la misma manera como habíamos rellenado en la tabla anterior. PostgreSQL en hostname localhost, TP3, en username Postgres y la contraseña. Colocamos OK. Ejecutamos. Y después de esto ya se generó las tablas en el pgadmin. Cerramos. Y si vamos a la tabla de pgadmin, veremos que si refrescamos, está generada las tablas que habíamos hecho en Power Architect.